Se le complicó todo a la selección boliviana en esta recta final de las eliminatorias sudamericanas. Este video de análisis previo de la Verde, repasando su recorrido en la eliminatoria, viendo sus futbolistas claves y analizando las posibles estrategias a adoptar en los dos partidos que se le viene, la verdad se cayó abajo cualquier tipo de análisis y especulación que uno pueda hacer, porque al equipo de Oscar Villegas le faltarán sus dos principales figuras, los dos jugadores desequilibrantes que tiene este equipo de mitad de cancha hacia adelante. Ramiro Vaca, debido a la suspensión preventiva que tiene tras su resultado adverso en un control antidoping por Copa Libertadores de América, será por supuesto suspendido ya no puede jugar por Bolívar, tanto a nivel local como internacional, y eso también repercute en la selección. Y el caso de Miguelito Terceros, que tiene una acusación de racismo por parte de un colega futbolista en el momento que se disputaba un partido de fútbol, y además de responder de ser suspendido, perdón, por la Federación Brasileña y no puede jugar hasta que se resuelva el asunto, también tiene que rendir cuentas ante la justicia de aquel país, y bueno, no está muy claro cuál sea su situación, y probablemente al momento que estoy haciendo este video, 16 de mayo, se pierda también esta doble fecha y altera bastante lo que era el análisis que tenía preparado para hacer en este video. Quiero aclararles que me van a ver, más allá de que esté vestido de la misma manera, quizás en dos formas distintas, porque un tramo de este video es parte del trabajo original que hice para la selección boliviana y otro es la parte que tuve que modificar debido a estas dos noticias que alteran definitivamente cualquier análisis que uno pueda hacer de la selección boliviana, y uno no lo puede ignorar. Simplemente advirtiéndoles de eso y pidiéndoles disculpas de alguna desprolijidad que puedan ver en este video, los invito a ver lo que tengo para comentar con ustedes con respecto al equipo dirigido por Oscar Villegas, que tiene dos desafíos muy importantes en esta fecha 15 y 16 de las eliminatorias sudamericanas, y desde ya les agradezco el me gusta, sus comentarios y por supuesto la suscripción al canal. La tabla de posiciones tiene a Argentina en el primer lugar con 31 puntos y ya clasificada al Campeonato del Mundo de Norteamérica 2026. Bolivia tiene 14 unidades en el puesto número 8, un punto por detrás de Venezuela, que está en la séptima posición, y 4 por encima de Chile, que cierra esta clasificación de las eliminatorias sudamericanas. A nivel de estadísticas y antecedentes con la selección de Venezuela, la cosa es favorable a nivel general, pero desfavorable cuando se juega en Venezuela. 41 partidos hasta el momento por todo tipo de competencia han disputado estas dos selecciones, 14 triunfos de la Vinotinto, 10 empates, 17 triunfos de la Verde, es una estadística bastante pareja. Por eliminatorias, este será el partido número 22, 8 victorias venezolanas, 2 empates y 11 triunfos de los bolivianos, pero cuando se ha jugado en Venezuela, de los 10 partidos disputados, 7 fueron triunfos de la Vinotinto, 1 empate y 2 victorias de la Verde. En las dos últimas eliminatorias, 4-1 fue el triunfo venezolano rumbo a Qatar 2022 y 5-0 fue la victoria de la selección local en el camino rumbo a Rusia 2018. Si hablamos de las estadísticas ante Chile, las cosas son más desfavorables para la Verde, no solamente a nivel general, sino en lo particular de los partidos disputados en condición de local. Jugaron en 50 oportunidades estas dos selecciones por todo tipo de competencia, 8 triunfos para los bolivianos y 32 para los chilenos, 4 victorias por eliminatorias de Chile sobre 17 partidos jugados, 10 triunfos de los chilenos, pero el asunto es cuando se juega en Bolivia, y allí Chile tiene estadísticas favorables, ha ganado 4 veces contra 3 de Bolivia y un empate. En los últimos antecedentes, rumbo a Qatar 2022, ganó Chile 3-2 en la fecha número 15 de aquella eliminatoria, y en rumbo a Rusia 2018, Bolivia en el Hernando Siles de la Ciudad de La Paz ganó por 1-0.
si serán importantes las bajas de Miguel Terceros y Ramiro Vaca, que entre los dos acumulan la mitad de los goles que ha hecho Bolivia en estas eliminatorias sudamericanas. Además, Vaca sirvió una asistencia para anotar otro gol de la Verde, por lo tanto, entre ambos incidieron en más de la mitad de los goles de la selección boliviana. Y está claro que son la referencia para los rivales a la hora de marcar a los más habilidosos, a los jugadores más peligrosos y por supuesto los que más inciden en sus compañeros al momento de crear fútbol y llevar peligro al arco rival. Dos bajas importantísimas. Dos de los jugadores más destacados de esta selección, en realidad los más destacados, y ahora veremos quiénes son quienes creo, bueno, le siguen a nivel de importancia desde lo numérico y creo que lo que se ha visto hasta el momento en esta eliminatoria. Ustedes me dirán allí en la zona de comentarios quiénes son los que le siguen a Vaca y Miguel Terceros a nivel de importancia. Yo simplemente quiero destacar a estos dos, a Guillermo Vizcarra, porque en definitiva, y creo que la imagen que muestran en esta foto es bastante clara, casi de resignación por momentos en algunos partidos donde ha recibido goles en cantidades importantes y no siempre producto de su responsabilidad. Y está siempre dando la cara allí Vizcarra, y Roberto Carlos Fernández, que desde lo numérico es el otro que en el departamento de estadísticas se destaca, tiene 3 asistencias dentro de los 14 goles que hizo Bolivia para sumar a la estadística, quizás de los más regulares, aunque no siempre es el preferido del técnico para jugar por ese sector izquierdo. Ustedes ahí en la zona de comentarios me podrían agregar quiénes son para ustedes los destacados de la selección boliviana, además de los que ya les he mencionado, que serán los ausentes. Insisto con el concepto de esta doble fecha de las eliminatorias. Ya lo he hecho en otros videos este análisis, pero vale aclarar que la idea es hablar de la selección boliviana, en este caso, más allá de la convocatoria de Oscar Villegas y poder plantear cuáles pueden llegar a ser, por ejemplo, las estrategias para los partidos, algo que vamos a ver más adelante, teniendo en cuenta cómo ha jugado hasta el momento la selección boliviana y después, más adelante, haré, cuando llegue la oportunidad, el video analizando la convocatoria del entrenador de la Verde. Pero ahora, por ejemplo, estamos viendo el camino en esta eliminatoria con un 2023 muy malo, apenas aquel triunfo contra Perú en el Siles, que parece un poco fuera de contexto, que terminó con la derrota 3-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario, el día que se despidió Marcelo Moreno Martins de la selección. Y después aparece la era Oscar Villegas, post Copa América, y aquellos 3 triunfos consecutivos que ilusionaron el hincha y le hicieron pensar que hasta podían clasificar de manera directa al Campeonato del Mundo. Y a veces parece que me excluyera de esa situación, y les digo sinceramente que pensé también que Bolivia podía tener la oportunidad de clasificar al Mundial de manera directa, analizando los partidos que le quedaban y cuáles podrían ser sus posibles resultados, en especial cómo se potenció en aquellos partidos de local particularmente. Pero una de las cosas que, por ejemplo, no tuve en cuenta a la hora del análisis fue el orden de los partidos. Y eso creo que también afectó a Bolivia, el jugar primero de visitante a partir del juego ante Ecuador y Paraguay en la doble fecha de noviembre del año pasado, y que los números hablan por sí solos. Cuando Bolivia jugó primero de local en la doble fecha, tuvo tiempo para prepararse, aclimatar a los jugadores que vienen de otras partes del mundo para jugar en el alto, y eso le permitió sacar buenos resultados ante Venezuela y Colombia. La visita contra Argentina 6-0, perder contra el campeón del mundo, me parece que es hasta en lo normal. 6-0, tal vez bastante abultado el resultado, pero son las diferencias que hay entre los dos equipos. Y ya después, cuando fue el partido contra Ecuador, Villegas tuvo que cambiar un poco la estrategia y se refleja en esas 2 derrotas de visitante. Creo que la más dolorosa fue ante Perú, donde creo que Bolivia planificaba al menos pellizcar un puntito, y los 2 empates ante Paraguay 2-2 y contra Uruguay 0-0. Partidos ambos que los pudo haber perdido, quizás contra Uruguay tuvo más chances de ganar, Rochet fue figura en aquel partido, pero la selección paraguaya hasta se le pudo haber llevado los 3 puntos de manera justificada en aquel juego, no tanto tal vez Uruguay si hubiese ganado aquel partido, pero esos son 4 puntos que hoy Bolivia está lamentando. En lugar de tener 14, podría tener 18 y estar 3 por encima del rival del próximo partido, que es Venezuela. Así que después de un impulso inicial tras el inicio de la era Villegas, se ha pinchado un poquito la selección boliviana y eso lo está pagando en la tabla de posiciones.
Con respecto a los sancionados y suspendidos en esta doble fecha, bueno, creo que ha sido casi que el centro o parte importante de este video. Ramiro Vaca se va a perder los 2 partidos y la situación de Miguel Terceros, que al momento que hago este video, bueno, es una incertidumbre. Uno no sabe si se resuelve rápido. Los tiempos de la justicia no son los tiempos del fútbol. Así que, bueno, veremos. Por ahora, oficialmente, el único que no va a jugar ese partido es Ramiro Vaca. Seguramente la otra ausencia sea la de Terceros. Y por allí tienen los que, en caso de ser amonestados ante Venezuela, no jugarían ante Chile. Y se destacan Gabriel Villamil, Robson Mateus, Luis Aquín, Enzo Monteiro, Jairo Quinteros, Lucas Chávez, Diego Medina, Bruno Miranda, Marcelo Suárez y otros futbolistas que han pasado por la verde han acumulado una amarilla y de ser citados para esta doble fecha, si juegan contra Venezuela y ven otra, no podrán jugar contra Chile. Y aquí tenemos la base del equipo boliviano que ha jugado a lo largo de estas eliminatorias. Vizcarra ha sido el arquero después de la lesión de Carlos Lampe, que ya está en el banco de suplentes del equipo de Bolívar, dando cierto apoyo a sus compañeros. Tal vez Oscar Villegas lo cite para esta doble fecha. Necesitará de mucho apoyo de jugadores experientes, me parece, este equipo que está plagado de jóvenes y que seguramente sienta el impacto de las ausencias, además de las responsabilidades que tienen. Medina, Aquín, Efraín Morales puse como un acompañante en la saga, lo ha sido Marcelo Suárez en otros momentos. Sagredo por el lateral izquierdo, y vean que Roberto Carlos Fernández no lo puse en esa zona, sino volanteando por izquierda. Robson Mateus y Héctor Cuellar en la mitad de la cancha. Miguel Terceros y Vaca, además de Roberto Carlos Fernández más Algarañaz, son los que han alternado con mayor frecuencia en este equipo, que tiene dentro de sus alternativas, insisto, a Carlos Lampe, Marcelo Suárez, a Gabriel Villamil, que creo que puede llegar a tener minutos en Venezuela, Luis Fernando Paz, Moisés Paniagua, que creo que puede llegar hasta aparecer en alguno de estos partidos, Lucas Chávez y Enzo Monteiro, entre otros futbolistas que por supuesto los invito por allí en la zona de comentarios a agregar cuáles pueden llegar a ser los que aparezcan en esta doble fecha y en la posible convocatoria de Oscar Villegas. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de este equipo? Creo que desde el lado positivo no tiene que mencionar y destacar la localía en el Alto. Allí Bolivia indudablemente aumenta su potencial, trata de aprovechar la altura de esa zona de Bolivia y bueno, como siempre digo, está en su derecho en jugar donde le habiliten un estadio y eso queda fuera de la discusión, más allá de reconocer la diferencia física que se genera en cada uno de esos partidos, aunque esa ventaja se ha ido reduciendo y casi esfumando en los últimos resultados, donde cuando los cuadros le van encontrando un poco la vuelta a cómo jugarle a Bolivia, empiezan a obtener mejores resultados. Eso ya ha pasado en La Paz, en el Siles, porque si no Bolivia clasificaría a todos los mundiales ganando sus 3 puntos de local, y no es así tan lineal la cosa. Otra de las fortalezas, y también cuando juega en condición de locatario, son los tiros de media y larga distancia, la habilidad de Ramiro Vaca y de Miguel Terceros para romper defensas en el 1 contra 1. Por lo general Vaca es referenciado por algún futbolista rival, y el juego asociado por izquierda, donde allí creo que tiene su mejor versión el equipo boliviano, en especial en la construcción del juego. Tal vez en la definición aparezcan elementos como Miguel Terceros por el lado derecho en alguna ocasión, pero por izquierda es donde Bolivia fabrica su juego más que nada. Dentro de las debilidades de este equipo, la carencia de un goleador, desde que se fue Marcelo Moreno Martins y la cosa se le complicó a Bolivia y están en la búsqueda permanente de un 9 o algún jugador allí que esté siempre al acecho del gol. El rubro conducta es algo a tener en cuenta. Bolivia ha tenido bastantes expulsiones, jugadores amonestados, y eso también le complica las cosas, un poco contradictorio de lo que le dije hace unos minutos, que no tiene jugadores suspendidos para el partido con Venezuela, por ejemplo, una defensa bastante floja, en especial en condición de visitante. El juego aéreo defensivo es un problema, pensando por ejemplo en el partido ante Venezuela, y la geografía y el calendario, cosa que también hablaba hace unos minutos, que cuando se revirtió
el orden de los partidos de local y visitante, eso también ha complicado a Bolivia. Lo que también indica que les afecta a ellos la altura, en especial cuando tienen que ir al llano, jugar un partido y después volver a la altitud, en este caso del Alto, para jugar su siguiente partido. No los afectará tanto como a las selecciones visitantes, pero sin lugar a dudas es un tema a tener en cuenta y que creo que, además del potencial de las elecciones a las que enfrentaron, es otra de las explicaciones del por qué Bolivia no se hizo tan fuerte de local en sus últimos dos partidos como había sucedido en dos partidos anteriores a los juegos ante Paraguay y Uruguay. En cuanto a lo que se le viene a la verde, creo que la estrategia ante Venezuela parte por el orden defensivo, mantenerse agrupados en el fondo, no generar espacios entre líneas, cuidar la velocidad y habilidad de los jugadores venezolanos. Creo que reforzar el mediocampo con la presencia de Villamil, quizás relegando a algún futbolista en ataque y apostar quizás a un 4-4-2 o a un 4-4-1-1, o buscarle la vuelta como para que Bolivia tenga cómo contragolpear y poder hacerle daño al rival, pero primero conservando el cero en el arco propio, algo que le es imposible lograr a la selección boliviana cada vez que sale de casa. Lo otro, evitar faltas innecesarias, mantener la concentración y aprovechar al máximo las oportunidades. Cada gol errado puede llegar a ser pagado en el arco propio y allí alejarse cada vez más de la posibilidad de participar en el repechaje para estar en el próximo campeonato del mundo. En cuanto a la estrategia contra Chile, creo que lo primero que tiene que pasar es un cambio de actitud en el inicio de los partidos, y yo lo extendería hasta todo el primer tiempo, donde Bolivia contra Paraguay y Uruguay bajó bastante las revoluciones, aquella presión alta, aquel asedio sobre Venezuela y Colombia brilló por su ausencia en los primeros partidos, más allá de algunas oportunidades de gol lógicas que tuvieron, pero uno vio un poquito menos intenso al equipo boliviano en cuanto pasaron los partidos, como que los rivales le agarraron más la mano y también Bolivia sintió el cambio de calendario y la localía y la oportunidad de jugar de visitante primero, y eso creo que también afectó al equipo de Villegas. Insisto con este concepto porque creo que es una de las explicaciones del bajón en puntos de la selección boliviana. Mejorar el control de la pelota y la posesión, dónde y cuándo se juega y a qué ritmo. Bolivia no lo ha logrado marcar en los últimos partidos de local, más allá de que ha tenido el protagonismo. Usar todo el ancho del campo y no ser un equipo rengo que ataca por un solo lado de la cancha. Yo les diría que el tema del tiro de media y larga distancia hasta habría que abusar del recurso y patear de todos lados y probar todo el tiempo y hacerle sentir al rival que le estás apedreando el rancho y que eso lo lleve inconscientemente cada vez más atrás sobre arco propio y explotar las jugadas a balón parado, algo que Bolivia no ha podido sacar esa ventaja, también jugando en condición de local. Mantener el orden y el balance defensivo también sería otra de las premisas generales. El orden para no salir a lo loco y exponerse a contras como le sucedió contra Colombia, Paraguay y también contra Uruguay, y recuperar definitivamente esa agresividad que tuvo en los primeros partidos, ese fuego competitivo que se ha apagado lentamente a medida que avanzaron los partidos en esta eliminatoria al mando de Óscar Villegas. Dentro de las obligaciones, amenazas y oportunidades de esta doble fecha se encuentra la victoria ante Chile como algo obligatorio. Si no sucede eso, Bolivia se despide del Campeonato del Mundo, salvo que le gane a Venezuela, pero eso sería parte de las oportunidades que tiene en esta doble fecha. Poder sumar en Maturín, me parece que una victoria en ese partido, y en especial con las ausencias que tiene, insisto, en el concepto, es algo bastante lejano y que creo que está todo a favor de la Vinotinto para ese partido. Pero en el Alto tiene que ganarle sí o sí ante Chile, que es una amenaza también, porque es una selección que está por encima en el historial cada vez que va a Bolivia. En este caso va a ir al Alto, siempre ha sido jugando en La Paz, pero es una de esas selecciones molestas cuando va a la altura en este caso. Y por supuesto otra de las amenazas son sus ausencias, cosa que ya he hablado en extenso a lo largo de este video. La posición estimada al final de la fecha número 16 creo que será el puesto número 8. Se mantendrán en ese mano a mano con Venezuela y se definirá todo en la última fecha de esta eliminatoria sudamericana.
Y así vamos terminando este análisis de la selección boliviana. Quiero contarles que este es el primero de los videos que le dedicaré a La Verde. Tendré un invitado muy especial para hacer el repaso de los potenciales equipos ante Venezuela y Chile. Y además voy a estar comentando la convocatoria de Oscar Villegas y haciendo el análisis previo de los dos partidos que se le vendrán a La Verde en esta doble fecha de la eliminatoria. Desde ya se agradece mucho el me gusta a este video, sus comentarios y por supuesto la suscripción al canal, recordándoles que se pueden hacer miembros de este espacio por menos de $1 y ayudarían así mucho a este espacio a seguir creciendo, como por supuesto si quieren compartir esto con sus contactos, recomendarlo en sus redes sociales, cosa que les estaría muy agradecido. Muchas gracias por el tiempo que me han prestado y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.